Pues hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues hoy algo extraño, que no estamos teniendo un tiempo de alabanza, pero a veces atraviesan algunas cosas. Pero bueno, vamos a orar para pedir la presencia del Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos pues muchas gracias en esta tarde. Señor, tú eres bueno, tú eres perdonador, tú eres grande en misericordia. Y bendecimos tu precioso nombre en esta reunión de iglesia, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo que, Señor, pues tú seas glorificado, Señor, en medio de este tiempo, de esta reunión de iglesia. Señor, y te damos gracias porque tú nos has redimido con tu preciosa sangre para ser reyes y para ser sacerdotes. Señor, como iglesia reunida en el nombre de Cristo ocupamos nuestro lugar para reinar, Señor, para gobernar sobre los asuntos que tú le has delegado a tu iglesia. Gracias te damos por ello, Señor. Señor, gracias porque tú eres bueno y pedimos, Señor, tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Cristo. Señor, oramos que nuestro corazón sea tocado, que nuestro corazón se expanda, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestro corazón esté abierto para ti y que tú deposites tu semilla en nuestro corazón, en el nombre de Cristo. Bendice este tiempo de comunión contigo a través de tu palabra, aquí que estamos reunidos como iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Sé tú exaltado y glorificado en todo, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pues bueno, vamos a iniciar. Vamos a seguir hablando de este rey del que empezamos a hablar el domingo, de este rey llamado Joacim, y hemos comenzado a hablar un poquito de él, cómo este rey fue, número uno, hemos visto 2 puntos, hemos hablado de cómo este rey, pues este rey fue colocado como rey, como un rey títere por parte de Faraón, del faraón Necao, ¿de acuerdo? Fue lo primero que vimos, o sea, fue colocado por Faraón, no fue colocado por Dios, aunque ya vimos que sí, porque Dios es el que pone reyes y quita reyes, pero Necao lo colocó, pero Dios fue el que permitió que así sucediera con este rey Joacim. Y vimos esto y vimos también cómo pues este hombre pues fue puesto como un rey por este faraón, ¿de acuerdo? Porque iba a servir a los intereses pues de Egipto y del mismo faraón. Pero también hablamos un poco cómo este rey Necao le cambió el nombre de Eliakim a Joacim. Entonces hemos visto también la importancia de esto, cómo el Señor también a nosotros nos ha cambiado el nombre. El mundo nos puede también nombrar de cierta manera, de cierta forma, pero el peso que nosotros tenemos es el cambio de nombre que el Señor nos ha dado. Y hemos hablado cómo pues el cambio de nombre para nosotros pues puede aún el llevarnos a cumplir nuestro destino y nuestro propósito en Dios. O sea, desde ahí Dios comienza a hacer una obra en nosotros. Y también dimos el significado de Joacim, que es importante porque en la medida que vayamos avanzando hablando de este rey Joacim, nos vamos a dar cuenta cómo el significado de su nombre tiene una importancia. Entonces Joacim, o bueno, primero Eliakim, significa a quien Dios establece o a quien Dios ha levantado. Y es exactamente lo mismo que significa Joacim. Jehová ha levantado, Jehová ha establecido o Jehová suscita, ¿de acuerdo? Entonces hablamos un poco de todo este asunto y vimos cómo pues Dios realmente es el que pone reyes, el que quita reyes, y cómo el corazón de los reyes está en las manos de Dios, y a todo donde Dios quiere inclinar el corazón de estos reyes que han sido colocados por Él, pues lo inclina Dios, ¿de acuerdo? Ahora vamos a comenzar a ver un tercer punto en relación a este Joacim. ¿Cuál es este tercer punto?
Bueno, lo encontramos también aquí en Segunda de Reyes, capítulo 23, y vamos a leer nuevamente lo que se habla de este rey, del versículo 34 al 37, y vamos a tocar el siguiente punto. Dice entonces Segunda de Reyes, capítulo 23, del 34 al 37, dice: entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Bueno, acuérdense que este Joacás es el hermano de Joacim. Dice el 35, dice: y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón. Dice el 36, dice: de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Bueno, el tercer punto que vamos a ver lo encontramos en el versículo 35, donde la Biblia dice que este Joacim fue alguien que tuvo que dar tributo a el rey de Egipto, a Faraón, el rey Necao. Entonces vamos a ver este aspecto, porque esto, como lo vamos a ir viendo, amados hermanos, esta es una de las características que tienen los gobernantes en el mundo. Siempre la han tenido, lo podemos nosotros comprobar en nuestro propio país, y pues ya desde estos tiempos existía eso. De hecho, este rey Joacim podemos catalogarlo como el ejemplo, ¿no? El prototipo de todos aquellos otros reyes a través de los tiempos que han actuado de manera idéntica a como lo vamos a ver con este rey Joacim. Hoy lo vamos a identificar plenamente. Ahorita que comencemos a desarrollar este tercer punto, nos vamos a dar cuenta cómo muchos de los gobernantes en las naciones, y pues aquí en nuestro país, en México, sucede exactamente lo mismo. Así que vamos a ver este tercer punto. Dice el 35, dice: y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, dice, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Bueno, entonces vemos que Joacim le dio tributo a el faraón Necao, le dio plata y oro, porque esta fue la imposición de Faraón. Pero para cumplir este requerimiento de Faraón, el rey Joacim lo hizo imponiendo un impuesto a la gente de la nación, basándose en los bienes de cada uno. Entonces, así, de esta manera, pudo entregarle el tributo al faraón Necao. Pero entonces podemos ver esto, que este Joacim tuvo que establecer un impuesto de todo el pueblo para poder lograr juntar el tributo que se le estaba imponiendo, ¿sí? Entonces, esta fue la manera que él pues pudo salir de esta dificultad y de este problema. Pero vemos que en medio de este impuesto que Joacim estableció sobre el pueblo para pagarle el tributo a Faraón, él abusó de este asunto, y es lo que quiero que veamos. Hay un capítulo interesante, vamos rápidamente a saltar aquí de Reyes a Jeremías capítulo 22, y vamos a darnos cuenta qué es lo que hacía este rey Joacim con aquellos impuestos que exigía del pueblo. Así que vamos rápidamente aquí a Jeremías capítulo 22, y dice aquí, vamos a leer del versículo 13 al versículo 23. ¿Estamos listos? Dice aquí, es un mensaje precisamente para Joacim. Dice: ay del que edifica su casa sin justicia
y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dando el salario de su trabajo. Este versículo tiene mucha relación con Santiago, ahorita lo vamos a ver. Dice el 14, que dice: edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. Qué bonito color, ¿no? Dice: reinarás porque te rodeas de cedro. ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Dice: él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: no lo llorarán diciendo: ay, hermano mío, ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo: ay, Señor, ay, su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste: no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieren dolores? Dolor como de mujer que está en parto. Entonces podemos ver en este mensaje de Jeremías a este rey Joacim cómo pues desnuda, de acuerdo, a este rey Joacim, de cómo él utilizaba aquel impuesto que colocó sobre todo el pueblo para poder salir del problema y pagar el impuesto, el tributo a Necao. ¿Qué es lo que hizo este rey? Si ponemos atención a estos versículos que acabamos de leer, nos damos cuenta que él se aprovechó de este asunto. O sea, de hecho, todo el pueblo estaba consciente del tributo que tenían que pagar, pues habían sido sometidos por Faraón, por Necao. Entonces, Faraón pues estableció este tributo, y entonces Joacim dijo: bueno, tienen que ustedes apoyarme, voy a implementar un impuesto para que podamos cubrir la deuda y podamos pagarle este impuesto, pagar más bien este tributo a Necao. Pero vemos que este rey abusó de este asunto. Comenzamos a ver cómo este rey comenzó a edificar una casa, ¿de acuerdo? Una casa para él mismo, un nuevo palacio. Dice aquí, con una casa espaciosa, con ventanas, cubierta de cedro, pintada de ahí un color muy bonito, bermellón, ¿sí? Y entonces él comenzó a desviar todos los recursos que estaba acumulando del pueblo. Él comenzó a desviar todos estos recursos con este propósito, el edificar una casa para él mismo. Y esto es lo que nosotros podemos ver también de los gobernantes en las naciones. ¿Cuántos de los gobernantes pueden enriquecerse de manera ilícita? Ellos comienzan a recibir dinero para utilizarlo para la nación, para el bien del pueblo, pero podemos darnos cuenta que muchos de esos recursos solamente son utilizados para ellos mismos. Esto es una realidad, es una verdad que nosotros como nación lo sabemos. Seguramente hemos visto algunas notas periodísticas de algunos gobernantes, de algunos expresidentes que se han enriquecido con la riqueza del país, de la nación. No hace mucho salió, hace como un año más o menos, el reportaje de un gobernador por allá por
el sur de nuestro país. Y pues comenzaron a hacer un documental, ¿no? Bueno, una noticia más bien, de la gran residencia que tenía, que no correspondía con lo que él recibía como funcionario público, su salario. O sea, estaba fuera de lugar la gran residencia que tenía, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ver que esto sucede. No estamos viendo cómo algunos expresidentes de nuestra nación se refugian, por ejemplo, en España y viven como si no hubiera sucedido nada. ¿De dónde viven? ¿Quién les da para poder mantenerse en Europa, ¿sí? Y unas vidas lujosas. O sea, es porque ellos precisamente han vivido de esta manera. Entonces, Joacim vivía de esta manera. Él pidió, ¿sí?, un impuesto, estableció un impuesto sobre el pueblo para pagar un tributo a Faraón, pero él comenzó a desviar estos recursos para su propio beneficio. Y eso es terrible, ¿de acuerdo? Porque pues podemos ver que cuando comenzó a ver el dinero, este rey Joacim, el versículo 17 dice que sus ojos y su corazón eran para la avaricia, se llenaron de la avaricia. Es que es así, cuando la gente comienza a ver dinero y que lo tiene en su poder, si no tiene temor de Dios, puede darle un uso equivocado, ¿de acuerdo? Y lo podemos ver en los gobernantes específicamente. El apóstol Pablo no se equivocó en decir que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, el cual codiciando algunos se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y esa es la realidad. Lo hemos dicho en otros momentos, el dinero se constituye en un Dios para muchas personas. Y este Dios destruye a aquellos que lo veneran. ¿Por qué? Porque son traspasados de muchos males. Esto lo dijo Pablo en Primera de Timoteo capítulo 6, del versículo 10 en adelante. Entonces, el rey Joacim, pues sus ojos y su corazón se llenaron de avaricia, ¿de acuerdo? De avaricia, es decir, ellos comenzaron a obtener este dinero de manera deshonesta, ¿no? Ya no se conformaban con vivir como reyes, sino que ellos, al ver las riquezas que por el impuesto que estableció sobre la nación, pues él comenzó a ver para sus propios intereses. Comenzó a edificar una casa, ¿no?, con cedro, con cierto color, espaciosa, grande, algo nuevo comenzó a edificar para sí mismo. Y entonces podemos ver que este rey comenzó a vivir de esta manera y comenzó pues a oprimir al pueblo. Esto aquí mismo lo dice. Dice el mismo 17, dice, y para derramar sangre inocente, dice, y para opresión. ¿Sí? Oprimía al pueblo, dice, y para hacer agravio. O sea, este rey comenzó a reinar sin piedad, comenzó a oprimir al pueblo para obtener el dinero que él necesitaba. Más allá de cubrir el tributo que este Necao estableció, él comenzó a oprimir el pueblo a tal punto que si necesitaba asesinar, derramar sangre inocente, lo hacía sin temor alguno para llenarse de dinero y ocuparlo para él mismo. Entonces el dinero, amados hermanos, verdaderamente sí es un problema. Pero gracias a Dios que nosotros hemos conocido al Señor y que hay un temor en nuestro corazón y podemos darle el uso correcto al dinero. ¿De acuerdo? Jesucristo dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces nosotros podemos vivir, ¿de acuerdo?, recibiendo la bendición de Dios con lo que nos da para nuestras necesidades, pero nuestro corazón tiene que ser guardado de no entrar en la avaricia, ¿de acuerdo? Como hay un proverbio donde dice, Señor, pues guárdame, ¿no? O sea, no, ¿cómo dice ese proverbio? Dice, no quiero vivir en pobreza, dice, para no maldecir tu nombre, pero tampoco en riqueza para olvidarme de ti, decir, pues todo esto lo obtuve por mi propia cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, Dios tiene cuidado aún de nosotros para que nuestro corazón también pueda ser guardado y pueda ser protegido.
pero vemos que en el caso de este rey, sus ojos y su corazón se llenaron de avaricia. Y con esta avaricia comenzó a oprimir al pueblo sin piedad, ¿de acuerdo? Para obtener pues, los beneficios de este impuesto que impuso sobre todo el pueblo. Bueno, dice el versículo 21, dice: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Otras traducciones dice, no me fastidies, fue la respuesta de este rey a Dios. Dice, este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Este fue uno de los grandes problemas de este rey Joacim, que él pues fue prosperado, pero cuando escuchó el mensaje de Dios, él simplemente cerró sus oídos, no quiso escuchar a Dios. Y dice la Biblia que este problema fue desde su juventud, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este hombre cometió muchas maldades y nos dice la Escritura que aún cuando muriera iba a ser sepultado como un burro. Ahí iba a ser olvidado, le iban a arrastrar fuera de Jerusalén como un burro y nadie iba a llorar su muerte. ¿Por qué? Porque había sido un rey que había oprimido al pueblo. Es así, hermanos. O sea, muchos de los gobernantes se ganan su propio destino y el desprecio del pueblo también. Hay muchos que, hablemos de nuestra propia nación, hay muchos gobernantes que se han ganado el desprecio del pueblo, que no pueden entrar a la nación con mucha libertad porque se van a ganar una serie de insultos por parte del pueblo mexicano. Hay muchos que no son bien vistos, o sea, la mayoría, o sea, ¿qué presidente podemos decir? Este se salva. Es difícil, hermanos, es muy complicado, es muy complicado. Todos tienen muchas cosas que se han ganado el desprecio del pueblo, muchos de ellos. Pues pensemos en estos últimos, ¿no? El anterior al que tenemos ahorita, un presidente despreciado por nuestra nación. Y el anterior, no se diga. Y el otro, el pasado, igual. O sea, la lista no se acaba, hermanos. Podemos remontarnos hasta el año 94, donde salió un presidente y entró uno nuevo, que nos dejaron a esta nación con una deuda terrible. El problema con el que nos despertamos todos los mexicanos en enero del año 1995. Ya saben de lo que estoy hablando, del Fobaproa, que lo seguimos pagando. Una deuda de los banqueros que se convirtió en deuda pública, ¿sí? Y nos la echaron a todos nosotros. ¿Quién hizo eso? Bueno, pues ahí ya saben qué presidentes, ¿no? Nada más ahí remontémonos en los años, quién salió en el 94 y quién inició en el 95. Y son presidentes que hasta el día de hoy viven, pero son menospreciados por el pueblo. Por algunos no tanto. Pero bueno, entonces podemos ver, amados hermanos, que así sucedió con este rey, con Joacim. Él comenzó a desviar los recursos del impuesto que él estableció sobre la nación para pagar al mismo tiempo un tributo a Necao, pero comenzó pues a desviar estos recursos para su propio beneficio. Entonces podemos ver que este Joacim es un vivo retrato de los gobernantes del mundo, hermanos, de la actualidad. Así son muchos de los gobernantes. Jesucristo dijo en Lucas 22, versículo 25, ahí dice, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Dice, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Muchos son llamados bienhechores de los que tienen autoridad. Pero ya cuando se descubre todo lo mal que hacen, pues esto cambia. Pero Jesucristo dijo, ¿cómo se enseñorean los reyes de las naciones? Es verdad, los reyes y los gobernantes se enseñorean
de las naciones. Ahora, el apóstol Santiago dijo algo muy interesante en relación al abuso que reciben los que trabajan la tierra y que no reciben su salario. Vamos ahí a Santiago 5 y vamos a leer del versículo 1 al 6, porque aquí en lo que leímos de Jeremías, recordemos que aún cuando este rey Joacim comenzó a edificar su casa, ¿de acuerdo? Comenzó a edificar su nuevo palacio, él no daba el salario a los que trabajaban. Lo acabamos de leer, capítulo 22 de Jeremías, versículo 13. Él no pagaba el salario a los que trabajaban para edificar su palacio. Y en ese sentido, Santiago también dice algo muy interesante. Capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice, vamos ahora ricos. Dice, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Dice, sus riquezas están podridas y sus ropas están carcomidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos, es decir, se están oxidando. Y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Dice, han acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, versículo 4, está tremendo este. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, han engordado sus corazones como en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. Fíjense qué palabras dice aquí el apóstol Santiago, tremendas palabras. Habla de los ricos del mundo. ¿Quiénes son los ricos del mundo? Pues muchos de ellos son personas que pueden, no todos, no hay que generalizar, pero muchas de las personas que verdaderamente son ricas en este mundo lo han conseguido, ¿sí?, por medios fraudulentos, no de manera honesta. Muchos de ellos lo han conseguido de manera rara y extraña, y como acabamos de leer aquí, pues muchos de ellos acumulan, ¿sí?, pues aún sin pagar el salario de los que trabajan la tierra. Eso sucede. Pero algo bien tremendo que dice aquí el versículo 4 es que el salario de los obreros clama delante del Señor. Y el clamor de aquellos que han trabajado y que no se les ha pagado lo que es justo ha subido a los oídos del Señor. O sea, Dios no pasa por alto este asunto. Por ejemplo, pensemos en nuestra nación, el campo mexicano, que ha sido tan agredido, tan golpeado por muchos gobiernos. Yo conocí a una persona cuando trabajé en una oficina, a un compañero de trabajo que tenía él al mismo tiempo tenía un familiar, era un economista o un sociólogo, algo así era, y fue contratado por un funcionario público del Partido Revolucionario Institucional. Lo contrató, es un tipo que nada más ve su cara de ese cuate, o sea, de este funcionario de ese partido político, y te das cuenta, o sea, como que sabes qué tipo de persona es. Pero bueno, fue contratado, me platicó una vez este compañero de trabajo, dice, no, fíjate que a mi primo lo contrató fulano de tal. No voy a decir su nombre, pero bueno, todavía está ahí en la política. Y es una persona muy importante dentro de la política. Dice, pues fíjate que mi primo llegó bien emocionado. No, me acabo de contratar fulano de tal para que le haga un trabajo. Dije, sí, está bien, solamente que necesito montar una oficina y contratar a algunas personas para poder sacar el trabajo que tú me estás pidiendo. Y sí, le dieron un adelanto, él montó una oficina, la rentó, lógicamente un lugar, pues todo el equipo de cómputo, las personas que iban a trabajar con él, y bueno, y comenzó pues a pagarles también a estos que
al mismo tiempo él empleó. Pero de pronto comenzó, esta persona, este político que lo contrató, comenzó a retrasar su pago. Y de pronto, pues, oye, no me has pagado. Ah, espérame, por ahí te lo voy a pagar. Y el chiste es que comenzó a acumular esta persona, pues, una deuda con las mismas personas que había contratado para este trabajo. Llegó el punto en el que ya no podía solventar este asunto, ni la renta, ni pagar a los que él mismo contrató. Entonces ya le dijo a este personaje, oye, pues es que ya son varios meses que no me has pagado, ya no puedo seguir con el trabajo, ya no puedo sostener este asunto. Así que te pido que me pagues lo que resta del trabajo, por favor. Dice, sí, no te preocupes, tal día, a tal hora, vas a recibir tu pago. Y sí, llegó el día y llegó la hora, tocaron a la puerta de la oficina y entraron unos maleantes, ahí con pistolas, amedrentando al personal y amenazando y todo el rollo, ¿no? No se llevaron nada, no se llevaron las computadoras ni nada. Y esta persona entendió, o sea, ese fue el pago que me dio este político. O sea, ya ni insistas en pedirme que te pague porque no te voy a pagar. Ese fue el mensaje que le dio a través de estos pistoleros que llegaron ahí a la oficina, a amenazarlo prácticamente. Así son muchos, hermanos. Y claro que eso no fue una noticia de Televisa o Televisión Azteca. Ay, miren, este personaje de la política actuó así con un simple mortal. Pero ¿saben lo que dice la Biblia, hermanos? Es que el sueldo de cada persona que trabaja, que se esfuerza para obtener su sueldo, amado hermano, es digno de su salario. El Señor Jesucristo lo dijo, el obrero es digno de su salario. Entonces, cuando no se cumple esto, amados hermanos, no crean que Dios se hace de la vista gorda y que no se da cuenta. Llegará el día de los ajustes de cuentas, hermanos. Y todos aquellos que abusaron de sus empleados y no dieron el justo sueldo y no le dieron la obra de sus manos, no le dieron su salario, todo esto está delante de Dios. Tanto el jornal como el jornalero, ese clamor ha subido delante de Dios y Dios tomará cuentas de estos asuntos. Así que ningún personaje que haya actuado de esta manera delante de Dios quedará impune. Recuerdo también, esto fue cuando yo estaba trabajando también, pues en una empresa, pero también yo siempre tuve mis clientes por fuera. Entonces estaba yo precisamente para casarme con Irma, con mi esposa. Entonces pues ahí le estaba echando velocidad al trabajo, ¿no? Ahí estaba en la empresa donde trabajo, pero de pronto tenía algunos clientes que también me contrataban para hacerles un trabajo por fuera. Y conocí a una persona que me pidió que le hiciera un trabajo. Quedamos en aquellos entonces me iba a pagar 10,000 pesos por un trabajo que yo le iba a hacer. O sea, estoy hablando de hace 18, 19 años, porque tengo 18 años de casado. Entonces, como hace 19 años, ese trabajo me iban a pagar 10,000 pesos, lo hice, me dio el anticipo, me dio la mitad, 5,000 pesos, pero los otros jamás me los dio. Y comenzó a ser una persona muy grosera conmigo. Yo le hablaba por teléfono y ya no me contestaba. Le mandaba correos, ahí todavía utilizábamos mucho los correos electrónicos, ¿no? Y no me los contestaba jamás, ¿no? Ya ahora sí, hasta tanto que yo estaba insiste llamando por teléfono para que me pagara, que ya de plano me dijo, ¿sabes qué? No te voy a dar nada y hazle como quieras. Y ya. Dije, bueno, la verdad sí me dolió mucho, era una buena lana, ahorita todavía sería una buena lana, 5,000 pesos, ¿no? Pero ni modo, está bien. Pero aún eso, Dios algún día le contará cuentas a este cuate, ¿no? Yo no le eché bronca, nunca, o sea, simplemente me dijo, no te voy a pagar y hazle como quieras. Está bien, no me pagues. Total, ¿no? Pero bueno, tal vez uno pueda decir, pues ya pasó, pero delante de Dios no. Dios
¿sí? Acabamos de leer aquí, Santiago 5:4, dice, he aquí, clama el jornal, es decir, el salario, dice, de los obreros que han cosechado sus tierras, dice, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Qué tremendo, hermanos. O sea, el Señor ajustará cuentas en este sentido. Por eso, si de pronto escuchamos que suben los impuestos, pero el salario mínimo sigue igual que siempre, bueno, Dios ajustará cuentas con cada gobernante, hermanos. Con cada gobernante Dios hará cuentas, porque Dios les ha delegado una gran responsabilidad. Tal vez no lo sepan, algunos seguramente sí, pero todos ellos darán cuentas delante de Dios. Y si actuaron con injusticia y si robaron, Dios les tomará eso en cuenta. Entonces está tremendo, hermanos. Bueno, Joacim fue un rey así, que no, insisto en esto, él estableció un impuesto para pagar el tributo a Faraón, pero él comenzó a desviar dinero para su propio beneficio. Y eso está terrible. Déjenme decirles algo también, hermanos, que, bueno, todo esto es algo que sucede, es la verdad. Es algo que sucede yo creo que en todo el mundo, y en nuestra nación, pues no se diga. Nosotros somos testigos de que esto pasa, de que esto sucede. Bueno, mientras que los ricos abusan, pueden vivir en deleite sobre la tierra, con un placer desenfrenado, pero lo están haciendo de una manera incorrecta. Bueno, fíjense bien, aquí Santiago dice aquí, fíjense, el versículo 1 y 2 de Santiago 5 es interesante, porque dice, vamos ahora, ricos, lloren y aúllen, dice, y aúllen por las miserias que les vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están carcomidas de polillas. Dice, su oro, dice, y plata están enmohecidos, y su moho testifica contra ustedes. Esto que está diciendo aquí Santiago es muy importante, porque en otras palabras, lo que está diciendo aquí Santiago en estos versículos es que el oro y la plata, ¿sí? Dice, están perdiendo su valor. Es decir, el dinero está perdiendo su valor. Nosotros lo podemos ver, hermanos. El dinero pierde su valor. Tú puedes recibir tu sueldo y no sé cada cuánto te lo puedan subir. Pero tú tal vez hoy vas a hacer la despensa y el arroz que te costaba, no sé, 23 pesos, ya ahora cuesta 25. El shampoo que antes te costaba 70 pesos, ahora cuesta 120 pesos. O sea, las riquezas, hermanos, está perdiendo su valor. Por eso nosotros no debemos de poner nuestro corazón en las riquezas, porque bien dice Proverbios o un Salmo, que las riquezas son como alas de águila que de pronto vuelan. Es increíble, o sea, 100 pesos ya para qué te alcanza. Te lo acabas rápidamente. 1 kilo de huevo, 1 kilo de tortillas, 5 pesos de chiles para preparar tu huevo ahí a la mexicana, se te fueron 100 pesos. Hasta le quedas debiendo al de la tienda. Si lo compras en Walmart, pues ahí tienes que dejar productos, porque ahí no te dicen, sí, regresa al rato, ¿no? Te faltaron 10, 15 pesos al rato, me los trae, no. Entonces, el dinero, amados hermanos, es algo que está perdiendo su valor. Por eso nosotros, como hijos de Dios, no debemos amar las riquezas de este mundo, ¿no? Entonces, es evidente, hermanos, que el dinero está perdiendo su valor. Por eso les decía yo en algún momento que Dios va a tener que mandar un juicio sobre la economía del mundo. Este jinete que vamos a leer el día de mañana, Apocalipsis capítulo 6, el jinete negro que tiene una balanza en sus manos, ¿de acuerdo? La balanza representa el alza de los precios. Y dice, ¿cómo dice ahí? Vamos rápidamente ahí, Apocalipsis 6. Lo vamos a leer mañana, pero vamos a adelantar un poquito el día de hoy.
Dice aquí Apocalipsis 6. Dice aquí, versículo 5, es el tercer sello. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro. Dice, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, este juicio que vendrá sobre la tierra es un juicio sobre la economía. Donde aquí acuérdense que hablamos del denario. El denario era el equivalente, ¿sí?, a el salario de un día completo, ¿de acuerdo? O sea, un día completo de trabajo, lo que recibía de sueldo era un denario. Entonces aquí está diciendo que el comprar trigo o cebada equivaldría a un día de salario. Entonces, este será un juicio que vendrá sobre la tierra y las cosas todavía se van a complicar más cuando el anticristo, para que todo aquel que quiera comprar o vender pueda hacerlo con libertad, tendrá que sellarse en la frente o en la mano con el número de la bestia, el número de su nombre, el 666. Entonces vienen tiempos difíciles. Entonces esto es algo que la Biblia nos enseña, pero los ricos, amados hermanos, no se dan cuenta que aún el dinero que están acumulando está perdiendo su valor. Entonces, eso es lo que sucede. Y todo lo que acumulan, según aquí nos dice Santiago, será utilizado en el día de juicio. O sea, todo aquel gobernante, hermanos, y no solamente los gobernantes, aún empresarios, gente que ha podido enriquecerse de manera ilícita, ¿de acuerdo? Todo el dinero que ha acumulado de manera mala, ¿de acuerdo?, no sabe que lo está acumulando para el día del juicio. O sea, ahorita se pueden jactar y decir, pues bueno, yo estoy en España y voy a los mejores restaurantes, tengo los mejores autos y aquí estoy libre de cualquier problema, ¿de acuerdo? Aquí en España. Cometí muchas cosas malas en México, ahora vivo en España, está bien. Y sigue acumulando dinero, amados hermanos, pero todo lo que han acumulado de manera ilícita, ¿sí?, lo están acumulando para el día del juicio. ¡Qué horrible, hermanos! ¡Qué horrible será aquel día cuando el Señor los llame a su tribunal y les demande cuentas de todo aquello que recibieron y que ganaron de manera ilícita? Con fraude, con corrupción, matando a mucha gente, porque no me digan que no, muchos de ellos tienen que utilizar aún el derramamiento de sangre para enriquecer sus cuentas de banco. Por supuesto que sí, amados hermanos, pero no se dan cuenta ellos que mientras pueden hacer algunos fraudes, sobornar a algunas personas para obtener mayor riqueza, amados hermanos, no se dan cuenta que todo lo que están acumulando va a testificar en contra de ellos en el día del juicio. Todo eso va a salir. Así que, pues, qué horror por todos aquellos, pero igual para nosotros, hermanos, no debemos de enriquecernos de manera ilícita. Si te encuentras 5 pesos y sabes a quién se le cayó, regrésaselos. Si en la tienda te dan el cambio y te dan de más, regrésale lo que te dieron de más. Hace muchos años, cuando todavía yo era un estudiante, me acuerdo que siempre pasaba por una tienda y en una ocasión pasé a comprar ahí algo y me dieron de más, pero mucho, no crean que 5 pesos, no recuerdo, pero me dieron de más. Entonces, ya cuando voy revisando, me doy cuenta y ya para ese momento ya era yo cristiano. Entonces regresé a la tienda y le dije, me diste esto de más. No hubiera hecho eso. O sea,
me gané al señor que atendía la tienda. O sea, de verdad, porque no era poco el dinero que me dio de más y se lo regresé. Entonces, cuando hice eso, me lo gané. Ahora, cada que pasaba a la tienda, hasta me regalaba una paleta o algo, ¿no? Estaba súper agradecido por ese detalle, pero eso solamente puede hacerlo un cristiano, hermanos. Alguien que tiene el temor de Dios, alguien que ama a Cristo. Si no, otro día, pues menso, no hizo bien sus cuentas, ¿no? Pues ya, me quedé con el producto y hasta me dio de más, de dinero, ¿no? Pero no, como cristianos no actuamos de esta manera. Entonces, el afán que tiene la gente rica por hacerse todavía más rica, no saben que todo eso va a ser consumido por el fuego, nos dice Santiago. Así que pueden seguir amontonando en este mundo, pero todas las riquezas del mundo llegarán a su fin. Llegarán a su fin. Volarán como alas de águila y no servirán absolutamente para nada. Para nada, hermanos. Bueno, así sucede con muchas personas que se enriquecen de manera ilícita. Jesucristo dijo en Mateo 16, versículo 26, dijo esto: dice, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? O sea, es verdad. Entonces, podemos ver esta situación, hermanos. Bueno, regresando aquí a Reyes. Necao lo colocó a Joacim como un títere, como un rey títere, simplemente para cobrar pues, los tributos. Pero déjenme decirles que aquí encontramos un secreto de Joacim. Joacim sirvió al mundo, hermanos. Fue un personaje que sirvió al mundo. Estaba tan vinculado con el mundo que amaba al mundo, lo amó. Entonces, este fue el motivo, este servicio que le rindió Joacim al mundo fue el motivo por el cual también fue omitido de la genealogía de Jesucristo. Servir al mundo, amados hermanos, es un engaño. Joacim fue alguien así, que sirvió a este mundo. Y sirviendo al mundo, pudo disfrutar las riquezas temporales de este mundo, que ofrece el mundo. Disfrutó, pues en su temporalidad, pudo disfrutar un poco de la prosperidad de robarle al pueblo. Le robó y, pues bueno, sí edificó su casota y lo que tú quieras, ¿sí? Pero ¿a qué costo? Todo lo que acumuló cometiendo fraude ahí con el pueblo, robándoles, oprimiéndolos, siendo malo, derramando sangre, como leímos hace un momento en Jeremías, ¿sí? Y ahora uniéndolo con Santiago, pues todo lo acumuló para el día del juicio. ¡Qué horror! Pero entonces este rey disfrutó de los placeres temporales del mundo, se enriqueció en este mundo, ¿de acuerdo? Y sirvió al mundo, entonces se puso bien contento. ¡Ay, qué padre! Que los que nos conquistaron ahorita, que es Faraón, al menos a mí me puso como rey, y sí le tengo que pagar un tributo, pero al mismo tiempo yo también estoy, pues miren nada más, mi casota que me estoy edificando. O sea, me está yendo súper bien. Gracias, Necao. Gracias, mejor no me pudo haber ido. ¿Sí? Entonces estaba este hombre disfrutando de los placeres temporales que el mundo ofrece, pero no se daba cuenta que estaba acumulando juicio para el día del juicio, que todas sus riquezas acumuladas iban a testificar en su contra, y el clamor de aquellos que oprimió para construir su casa y no les pagaba a ellos y aparte robaba al pueblo, todo esto era un clamor que subió delante de Dios. Entonces, qué terrible es lo que hizo este rey Joacim. Fue un mal rey. Y bueno, este rey sirvió al mundo, hermanos. Entonces, el servir al mundo y haberse deleitado en este mundo fue lo que provocó que fuera omitido de la descendencia de Jesucristo. Porque amar al mundo o servir al mundo es un engaño. Joacim sirvió al mundo y vivió engañado todo el tiempo. Vivió engañado todo el tiempo, disfrutando un poco, pero siendo engañado, porque el mundo es así.
Fíjense, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque el faraón Necao, acuérdense que Egipto representa al mundo, colocó a Joacim como rey. Pero la Biblia nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, Satanás es el que tiene también, pues, esta posición en el mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Dice esto, Primera de Juan, capítulo 5, creo que es el 19. Aquí apunté 3 números, apunté 419. Entonces tiene que ser el 4 o el 19. Primera de Juan 5, ¿es el 4 o es el 19? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, servir al mundo es servir, pues, al sistema que está bajo Satanás, bajo el control de Satanás. Entonces podemos ver esto, hermanos. Fíjense, otro versículo más, Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Dice, el cual engaña al mundo entero, y ya hasta ahí vamos a dejarlo. Entonces, fíjense, según Primera de Juan 5 y Apocalipsis 12:9, podemos darnos cuenta que el mundo entero está bajo el maligno y el maligno engaña al mundo entero. Entonces, ¿cómo podemos servir al mundo? Si servimos al mundo, estamos viviendo en un engaño. Y si servimos al mundo, ¿sí?, debemos de saber que el mundo está bajo el maligno. Entonces, no nos conviene servir en este mundo. Mejor sirvamos al Señor. Porque servir al mundo, vivimos engañados, porque el mundo entero está bajo el maligno y el maligno engaña al mundo entero. Todo el mundo está engañado. ¿Se han dado cuenta, amados hermanos, que es difícil identificar en esos tiempos la verdad? La verdad ya no es tan fácil reconocerla, y menos si tú confías en los noticieros o pues sí, en muchos comunicadores que tienen sus plataformas en internet. O sea, es difícil conocer la verdad. Es difícil, pero nosotros como hijos de Dios sí conocemos la verdad. La verdad es Jesucristo. La palabra de Dios es lo que nos enseña la verdad, mientras que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, es la verdad. Fíjense, el mundo puede calumniar a la persona que se le dé su gana. Estaba escuchando una conferencia donde hablaban del expresidente de Estados Unidos, de Donald Trump. ¿Cómo? O sea, sí es un personaje muy raro, la verdad, muy extraño. Pero hay muchas cosas en las que él fue difamado. Y los medios de comunicación, esos, el CNN y no sé qué tantos medios, ¿sí?, comenzaron a difamar a este personaje. Algunas cosas son ciertas, otras es pura difamación. ¿Para qué? Para lograr un objetivo, ¿no? O sea, desacreditarlo. Y ahorita acuérdense que vienen también selecciones allá en Estados Unidos y él es uno de los punteros en esa nación. Entonces hay una serie de supuestas verdades que son puras mentiras. Igual aquí en nuestra nación, hermano, nuestra nación está llena de pura mentira. Mucho de lo que se nos informa son verdades a medias o prácticamente son mentiras. En serio. Está comprobado, por ejemplo, en el 2020, ¿saben lo que sucedió en 2020 en todo el mundo? Muchos de esos videos que tú podías ver, o sea, por ejemplo, yo llegué a ver uno, ¿no?, donde hablaban de Ecuador. No, en Ecuador ya no hay panteones, ya están llenos, ya no se puede. Y por ahí se ve un video donde llegan en una camioneta con una caja de un difunto y lo dejan así ahí en la calle. Dicen, esto es lo que está pasando aquí en alguna localidad de Ecuador, ¿no? Eso es lo que está pasando, porque de verdad que este bicho, ¿sí?,
así está así de fuerte y todo el asunto, ¿no? Pero muchas de esas cosas eran puras mentiras, hermanos. ¿Para qué? Para asustar a la gente, para decirles, vacúnate y te tienes que poner te tienes que clavar esa aguja. Y también está comprobado que ha provocado mucho daño en muchas personas. Entonces, vivimos en un mundo de mentira, hermanos. Pero bueno, nosotros tenemos la verdad. Es Cristo la verdad. Entonces, el mundo entero está bajo el maligno y Satanás engaña al mundo entero. Entonces, ¿cómo podemos nosotros servir al mundo, hermanos? La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo y él es el príncipe de este mundo, hermanos. Ya se me fue el tiempo y tengo 1000 versículos. Voy a citarlos nada más y si tú estás tomando nota, pues ahí escríbelo. Juan 14:30 habla de cómo Satanás es el príncipe de este mundo y Jesucristo dijo, y nada tiene en mí, nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. O sea, es algo completamente opuesto a Jesucristo, el príncipe de este mundo, que es Satanás. Juan 16:11 también habla del príncipe del mundo, dice que ya ha sido juzgado. Esto es impresionante porque Jesús dijo que el príncipe del mundo ha sido juzgado. Y en Juan 3, del 16 al 18, podemos ver cómo pues, Jesucristo vino no para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero si es condenado el mundo, es decir, si recibe un juicio por no creer en Jesucristo. ¿De acuerdo? Juan 16, del versículo 11. Y después Juan 3, del 16 al 18. Juan 3, del 16 al 18, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, etc. Porque Jesús vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso, leí esto porque en Juan 16:11 dice que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Sí? En Juan 9:39 Jesucristo dijo, para juicio he venido yo a este mundo. Pues para juzgar a quién, al príncipe de este mundo principalmente, y a aquellos que no creen que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. Bueno, también Juan 12:31 habla, Jesús dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. 12:31. Efesios 2, del 1 al 3. Esto sí lo quiero leer, estos versículos. Efesios 2, del 1 al 3, dice lo siguiente. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí vemos cómo nosotros vivíamos también conforme al príncipe de la potestad del aire, en desobediencia, viviendo en los deseos de la carne. Todo aquel que vive conforme a los deseos de la carne está sirviendo a este mundo. Y para que sepas qué son los deseos de la carne, podemos leer Gálatas 5, del versículo 19 al 21, donde habla, vamos a leerlo, sí, tenemos que leerlo, vamos ahí a Gálatas 5, 19 al 21. Fíjense lo que son los deseos de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Estas son las obras de la carne, estos son los deseos de la carne, y esto es servir al mundo. Eso es servir al mundo. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con eso, ¿de acuerdo? Pero antes probablemente vivíamos en la corriente de este mundo, pero ya no. Y luego Primera de Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hay un espíritu que opera en este mundo y nosotros no hemos recibido este espíritu, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, dice aquí la Escritura. Entonces, Satanás es el príncipe de este mundo, hermanos. ¿Cómo podemos servir a este mundo o amar a este mundo? No podemos, hermanos. No debemos. Joacim fue utilizado como rey de Egipto, como rey del pueblo de Dios, pero colocado por Faraón, el rey de Egipto. Qué horrible, ¿no creen? Entonces, esta es una de las razones por las cuales Joacim también fue descalificado para no ser descendiente de Jesucristo. ¿Por qué? Porque sirvió para este mundo. Sirvió a este mundo. Y disfrutó de los placeres temporales de este mundo. Esa es la verdad. Bueno, hay algo con lo que quiero finalizar. Y es lo siguiente. Hay muchos versículos, hermanos, del mundo. O sea, los evangelios están llenos de estos versículos. En Juan 18, versículos 36 y 36 dice lo siguiente. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Qué glorioso. Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Dice, pero mi reino no es de aquí. Qué tremendo. Mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Y bueno, en Juan 4, versículo 42. Acuérdense, el contexto es la mujer samaritana que habla con Jesucristo. Jesucristo se revela como el Mesías delante de ella y esta mujer fue a publicarlo al pueblo, ahí con los samaritanos. Y dice Juan 4:42, es muy interesante este versículo, me llenó mucho hoy. Dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, dice, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, Jesucristo es el Salvador del mundo, es decir, que Él está a favor de nosotros para salvarnos de este mundo. Podemos decir, ¿cómo me zafo de este mundo? Tenemos de parte nuestra al Salvador de este mundo, a Cristo. Es que no me puedo zafar de este mundo. Sí se puede, porque tenemos un Salvador, a Cristo. El Salvador de este mundo es Jesús. Y no solamente esto, sino Jesucristo dijo en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros día tras día. Todo el tiempo está con nosotros, hermanos. Y Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Está todos los días, todo el tiempo con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él es el Salvador del mundo. Cristo es el Salvador del mundo. Así que podemos vivir. Ya hizo Jesucristo la obra. Nos ha rescatado de este mundo al derramar su sangre en la cruz para no ser esclavizados por este mundo, pero tampoco para servirle a este mundo. Israel estaba esclavizado y servía a este mundo. Y este Israel es como un ejemplo de lo que sucedió con nosotros. Vivíamos esclavizados en este mundo y le servíamos, pero ya no. Cristo murió por nosotros y Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y Él es el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Qué glorioso. Vamos a dejarle hasta aquí. Vamos a dejarle hasta aquí.
y vamos a orar brevemente. Señor Jesús, pues, te damos gracias por eso que ya sabemos, Señor, pero que tú nos lo confirmas. Tú eres el Salvador del mundo, Señor. Tú estás con nosotros todos los días, sin fallar. Día tras día estás con nosotros. Te damos gracias por la obra redentora en la cruz, porque nos has rescatado, nos has liberado de la esclavitud, de la corriente de este mundo, viviendo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en lo cual vivimos nosotros en algún tiempo. Pero gracias porque con tu muerte nos has rescatado de la vana manera de vivir que teníamos en este mundo. Y ahora rescatado, Señor, tú eres el Salvador de este mundo. Señor, eres nuestro Salvador para no vivir conforme a la corriente de este mundo, para no servir a este mundo, para no ser esclavizado para los propósitos de este mundo. Y aún te rogamos, Señor, que en esta obra tuya a favor de nosotros no nos enredemos amando a este mundo, Señor, ni las riquezas de este mundo tampoco, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, Señor. Guarda nuestro corazón de no amar el dinero, porque aún el dinero, Señor, se oxida, Señor, se llena de moho, como leímos en Santiago, Señor. Y el dinero no vale nada, Señor. El dinero llegará el momento en el que pierda completamente su valor. Gracias te damos porque tú has sido fiel al suplirnos para nuestras necesidades, pero que nunca nuestro corazón esté ligado a las riquezas de este mundo, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Así como muchos, Señor, que han amado el dinero y han sido traspasados de muchos males y se han desviado de la fe. Guárdanos, Señor. Gracias porque hemos visto tu provisión día tras día, y rogamos en el nombre de Cristo que nunca vayamos tras las riquezas, menos ahora que somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú has venido para emitir un juicio sobre el príncipe de este mundo. El mundo entero, Señor, está bajo el maligno, y el maligno, Señor, es un mentiroso, y las naciones están bajo su engaño. Pero nosotros, como tu iglesia, conocemos la verdad. Gracias por la verdad que nos ha hecho libres. Gracias por el conocimiento de la verdad, Jesucristo. Llévanos a conocerte más, Señor, porque esto está en tu corazón, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oh Jesús, tú eres la verdad. Tú eres la realidad, Jesús. Te conocemos y te seguiremos conociendo. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia con el conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya, Jesús. Amén, Jesús. Amén, Jesucristo.